Ok, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a esta próxima clase. Estamos en lo que es las figuras literarias. Si se recuerdan, hermanos, ¿verdad? Ya vimos algo de eso. Sabemos, hermanos, que las figuras literarias, ¿verdad? También se conocen como figuras retóricas, ¿verdad? Figuras retóricas y son recursos literarios, ¿verdad? Y se usan para hacer los escritos más expresivos o para embellecer lo que es el lenguaje, ¿verdad? Entonces estamos viendo las figuras literarias que son bien importantes en lo que es la hermenéutica. Eh, Quiero ver, hermanos, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Algo de la clase pasada. Estuvimos viendo lo que es la parábola, ¿verdad? El hermano Víctor tal vez nos puede decir algo allí, ¿verdad? Eh, si se recuerda cuál era el propósito de la parábola. Eh, bueno, no me recuerdo, no entiendo bien la pregunta como que cuál es el propósito, pero me acuerdo que la parábola era como una historia que no mencionaba nombre, que puede ser, ¿cómo es? Que tiene relatos verdaderos, pero no necesariamente es algo que realmente pasó. Y, y ¿Alguien se recuerda, hermanos, eh, para hacer ¿verdad? Un recordatorio de lo que vimos? Porque es bueno repasar. Hablamos de dos principios básicos de la parábola. No sé si alguien se recuerda de esos principios básicos. Que no se puede abusar ¿Correcto? y creo que tampoco que podemos alegorizar algo que este se me olvida la palabra, alegorizarlo todo básicamente, ¿verdad? que no se puede abusar de la alegoría. Alegoría, ajá. Correcto. Y saber, ¿verdad? Este, qué contexto lleva, ¿verdad? Y no salirse de lo que quiere llevar esa parábola. Sí. Or, no me, Correcto. Era buscar las Me, verdades que ilustran la parábola. exacto, eso mismo, eso mismo. me Este, acuerdo que eran, son como historias que como, ¿cómo se dice? Que las personas a las que el Señor se las decía entendían, ¿tú me entiendes? Como la palabra de agricultura, porque eso era lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, ¿me entiendes? Son como ejemplos que ellos se pueden identificar en esos ejemplos. No sé si me explico. sí, correcto, es así. Decíamos que la parábola es una narración que puede contener relatos reales, conocidos de la vida, ¿verdad? Y que pueden ser relatos imaginarios, pero que no escapan de la realidad, ¿verdad? Eso decíamos y vimos unos cuantos ejemplos allí y decíamos de que no sobrepasa lo que es el límite de lo posible, ¿verdad? Es como un símil, pero más extendido. Entonces, ahora, en esta hora, vamos a ver otra figura literaria que sería el símil, ¿verdad? Vamos a ver el símil. Vamos a compartir pantalla. Creo que se está viendo, ¿verdad? Ok. Sí, sí se ve. Ujú. Ok, allí tenemos el símil. Veamos qué es el símil. Es otra figura, ¿verdad? Literaria o retórica que consiste en comparar una cosa con otra, ¿verdad? Ve aquí. Una figura que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y dar una mejor idea de lo que se dice o se escribe.
Ahora, dice que en esta figura literaria suelen aparecer 3 adverbios que son como, así y semejante. ¿Ok? ¿Entienden la idea de lo que es un símil? Hasta lo que ahorita hemos visto. Porque dice que es como una comparación. Entonces, vamos a ver en un ejemplo, ¿verdad? Donde aparece esa figura retórica o literaria que también, como dice una regla hermenéutica, de que hay que identificar las figuras literarias. Entonces, es por eso que nosotros hemos entrado ahora a examinar cada una, ¿verdad? De esas figuras literarias. Y que quizás no se van a ver todas, pero por lo menos las más básicas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en un ejemplo que tenemos aquí. Ve allí, está Primera de Tesalonicenses 5:2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, aquí aparece, recuérdese que lo que decía del símil, aparecen adverbios como, así y semejante, ¿verdad? Entonces, aquí, mire, como ladrón en la noche. Entonces, sabemos bien, ¿verdad? Que este versículo se aplica mucho en lo que es la escatología para diferenciar eventos. Porque el versículo, si ustedes se recuerdan la regla hermenéutica que vimos, ¿verdad? Ver lo implícito y lo explícito. Aquí el versículo de una manera implícita me está resaltando una característica diferente a lo que es un evento, ¿verdad? Que nosotros conocemos como la venida y el arrebatamiento. Entonces, lo que quiero que vea es de que cuando nosotros usamos este versículo en la escatología, ¿verdad? Y decimos como ladrón en la noche, nos damos cuenta de que marca una diferencia en cuanto a eventos. ¿Por qué? Porque la segunda venida no puede ser como ladrón. ¿Por qué, hermanos? Porque hay diversas señales. En Mateo 24:3 se pide una señal, ¿verdad? Y ya por ahí como a la altura del Mateo 24, 28, 29, dice entonces aparecerá la señal. Entonces quiere decir, hermanos, de que la segunda venida tiene una señal. No puede ser como ladrón, ¿verdad? Entonces podemos ver de que hay diferencias entre un evento y el otro. Ahora, hay algunas personas que cuando nosotros aplicamos esto como ladrón en la noche, ¿verdad? Hay gente que se burla y muchas veces hacen memes y pintan a Jesús con un bolsoncito en el lomo, haciéndolo parecer como ladrón. Y lo hacen encapuchado y dicen ellos, miren, pues los pretribulacionistas eh, tildan a Jesús como ladrón. Pero fíjese de que aquí, realmente hay que ver lo que quiere resaltar el versículo con ese símil, ¿verdad? Yo quiero que usted me vaya siguiendo, porque realmente el ladrón roba, ¿verdad? Muchas veces hace daño y se lleva lo que no le pertenece. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros si el Señor viene a robar algo, hace daño, o si viene a traer algo que no le pertenece. Porque tendrá necesidad Dios, hermanos, de robar lo que le pertenece, como dice Hechos 20:28, que Él ganó a la iglesia con su propia sangre. La iglesia le pertenece a Él. No hay necesidad de que robe. Entonces, ¿qué es lo que aquí resalta con este
con esta figura literaria que está haciendo? A ver, ¿alguien me puede decir? Sí, yo quería decir algo. Ujú, Todo lo que está comparando dice cómo, ese cómo dice mucho, porque dice cómo, pero en ciertos aspectos. ujú. Porque el ladrón viene, sí, a veces viene a hacer ciertas cosas como robar o whatever, matar, pero también viene de repente. Correcto. So, A, a esa, eso quería llegar. esa es la similitud que quiere hacer. Correcto. Por eso nosotros tenemos que ver realmente en qué se enfoca la comparación que Pablo hace. Como ladrón. Entonces, usted va a ver de que el ladrón llega en un de repente, sin aviso, ¿verdad? Entonces, por lo general, cuando un ladrón quiere robar algo, hermanos, no te va a llamar, no va a agarrar el teléfono, oye, ahora yo llego a robarte, porque es algo sin aviso. Entonces, cuando Pablo dice de que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, él lo que está diciendo es de repente, sin aviso. Y es por eso que nosotros ocupamos este versículo también como para establecer una diferencia de eventos entre lo que es la venida, ¿verdad? Y el arrebatamiento. Entonces, creo yo, hermano, que es bien necesario, ¿verdad? Que entremos en eso, ¿verdad? Ya vimos que el símil, cuando aparece como, así y semejante, pues se está refiriendo, ¿verdad? A esa figura literaria. Es necesario que nosotros identificamos todo eso. Ahora bien, creo que en este ejemplo queda claro, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. Voy a tratar de avanzar aquí porque quiero ver lo que es la metáfora también, que es algo que queremos darle más tiempo. Vea, vamos a ver unos 2 o 3 ejemplos aquí de lo que son los símiles. Mateo 24:3. Quiero ver. Vamos a ver dónde está. Perdón, quiero ver Mateo 18. Quiero buscar ok. Fíjense aquí. Y dijo, de cierto digo que si no, ve aquí, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nuevamente nosotros vemos de que aquí está, ¿verdad? El cómo, porque está haciendo una comparación. Entonces, ahora veamos qué es lo que resalta aquí en este símil. Porque de cierta manera usted va a ver de que, bueno, alguien puede decir, bueno, si Dios lo que dice aquí que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos, bueno, pues imagínese usted hacer las tonterías que a veces hacen los niños. Voy a tomar un juguete, lo voy a llevar a la iglesia porque tengo que ser como niño. O hacer las cuestiones que ellos hacen, ¿verdad? Muchas cosas que se hacen, ¿verdad? Entonces, no está aquí realmente abarcando todo eso, ¿verdad? Sino que realmente aquí lo que está resaltando es la inocencia y la sencillez, ¿verdad? Entonces, eso es por eso dice que la figura literaria es como para hacer una comparación. Ok, creo yo que son versículos bien claros y que quizás ninguno de ustedes tiene duda de eso. Quiero tocar otro ejemplo. Ve aquí, antes de pasar a lo que es la metáfora. Mire, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ok. Si usted ve aquí, hermano, puede haber una mala interpretación. Porque
podemos decir de que los pecados de nosotros ya no son malos. ¿Por qué? Porque dice que ya los emblanquecieron. ¿Ve? Imagínese que alguien sale hablando eso. No es que los pecados que Dios aborrece son los del inconverso. Los de nosotros ya no, porque ya Dios los hizo blancos. No creo que se llegue hasta ese nivel, pero imagínense alguien diciendo eso. Ahora, ¿será que tienen color los pecados? ¿Qué dicen ustedes? No. No tienen color. Entonces, porque aquí lo que hay es una figura literaria que se utiliza como para comparar. ¿Y qué es lo que está resaltando? Bueno, el poder perdonador y purificador de Dios. Y con esa capacidad de limpiar el corazón del hombre. No importa la gravedad del pecado, porque si se arrepiente y viene a Dios, Él lo perdona. Por eso es que dice que si los pecados fuesen como la grana, ve, ahí está, como la grana. ¿Qué color es la grana? Es roja. Dice, serán emblanquecidos. Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Cómo aparece esa figura literaria. Y realmente no es que Dios lave los pecados, sino que lo borra. Es lo que dice Isaías 43:25, ¿verdad? Y lo borrado no tiene color. Así de que es bueno identificar todo eso por cualquier cosa, ¿verdad? Que yo siento que es una de las figuras más reconocidas, ¿verdad? Lo que es el símil. Y tengo, hermano, otros ejemplos, ¿verdad? Tengo otros ejemplos. Vamos a ver, quizás el último. Veamos. Ok, aquí tenemos a Apocalipsis 6:12. Vea, miré cuando abría el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Entonces, lo que aquí está Juan es tratando de transmitir una idea más clara de lo que él vio en la revelación o en la visión, para que nosotros tengamos una idea de cómo, ¿verdad? Es lo que él está viendo. También en el 13, ¿verdad? En el 13 dice, las estrellas caen, dice, del cielo sobre la tierra, dice, cómo la higuera deja caer sus higos. Entonces usted dice, para que nosotros podamos visualizar lo que él está viendo, son muchas. O sea, la cantidad, así como usted ve, ¿verdad? En un fuerte viento, un palo de mango, botarlos a cantidades exageradas cuando se sacude por el viento, dice, así, parecido o similar a eso. Yo veo que las estrellas caen del cielo sobre la tierra, para que nosotros podamos discernir y poder visualizar lo que él está viendo, ¿verdad? Entonces viene él y lo compara con eso para que nosotros tengamos una idea más clara. Entonces, esos serían los ejemplos de lo que son los símiles. No sé si hay alguna duda o si todo está claro. ¿Alguna participación, hermanos? Hermano Salazar. No, se da ahí la parte a los hermanos. Ok. Yo creo que está claro. El símil, para ver si estoy entendiendo bien, el símil se usa para cuando uno no sabe cómo explicarlo en sus palabras, uno usa algún ejemplo que la persona, que la persona conozca para que entienda el pensamiento de uno. Eso es lo Correcto. que vendría siendo el símil. Sí, sería algo como eso, ¿verdad? Si usted ve aquí, mire, consiste en comparar una cosa con la otra para ilustrar o dar una mejor idea de lo que usted dice. Entonces, de cierta manera, pues sí, usted puede hacer esas comparaciones y dice, mire, esto es así como, pone el ejemplo de algo, ¿verdad?
que usted sabe que es conocido y que tiene, por supuesto, eh, algo parecido o similar al ejemplo que usted va a poner, ¿verdad? En el caso que vimos de lo que es las estrellas, allí ve la cantidad. O sea, la cantidad que estaba viendo Juan de las estrellas que caían, para que nosotros digamos, ¿qué tanto? ¿Qué tanto de estrellas Juan vio? Bueno, pues él dice, como una higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el símil, ¿verdad? Ahora vamos a ver si entramos a lo que es la metáfora, y en esta yo quiero enfocarme más porque es un poco más largo, hermanos. Vamos a ver lo que es la metáfora para lograr abarcar, ¿verdad? Vea aquí, esta sería la otra figura literaria, es la metáfora. Mire lo que dice. Dice que la metáfora es una comparación directa entre dos cosas o conceptos. Vea, en la que un término, mire, se sustituye por otro, estableciendo una semejanza donde en vez de usar el cómo, vea, se hace una afirmación, es, son, soy o eres. Vea bien, aquí la metáfora es como más directa. O sea, que en vez de hacer la comparación, esto es como usted dice, esto es directamente. Aquí podemos ver el propósito, mire, de la metáfora, y esto es bien importante que lo tengamos en mente. Es conseguir un nivel mayor de comprensión de lo que se quiere transmitir. ¿Ok? Ahí estamos lo que es la metáfora. Entonces, vamos a ver unos ejemplos bien claros, porque por no conocer lo que es una metáfora, por no conocer el propósito de la metáfora, entonces vamos a ver de que hay unos ejemplos bíblicos que usted se va a dar cuenta que se han tergiversado. Y ya va a ver usted por qué les digo esto. Primero, tenemos que saber esto, hermano, lo básico. ¿Qué es la metáfora? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo hay que identificarla? Mire, es, son y soy, eres. Y dice de que en vez de usar el símil, se hace una afirmación directa. Por ejemplo, vea, no sé si usted ha visto esta expresión que se dice el tiempo es oro. No sé si usted ha escuchado esa expresión. El tiempo, no, yo no estoy diciendo el tiempo es como oro, porque entonces ya sería un símil. Si yo le digo el tiempo es como oro, pero en la metáfora yo ya no le digo cómo. En la metáfora, entonces yo digo el tiempo es oro. Entonces, por eso decía de que una cosa se sustituye por la otra. Mire, en la que un término se sustituye por otro, estableciendo una semejanza. Entonces, cuando yo estoy aquí, digo el tiempo es oro. O sea, está sustituyendo. ¿Ok? Entonces, usted va a ver de que el desconocer esto nos podría llevar a espiritualizar lo metafórico. Porque si usted ve, cuando yo digo que el tiempo es oro, ¿será que el tiempo se convierte en oro espiritual? No, que el tiempo es valioso, es lo que quiere decir. Claro, nada que ver con que diga que el oro se convierte en oro espiritual. Nada, lejos de la realidad. Porque allí lo que está metafóricamente se está hablando es de que el tiempo, ¿verdad? Es oro, o sea que es valioso. Es valioso.
Ahora, fíjese de que hay otros ejemplos que podemos tomar en cuenta en la vida cotidiana. Por ejemplo, quizás está mal el ejemplo, pero es para que usted más comprenda. Si usted ve aquí, aquí tenemos a un niño. Quizás está mal el ejemplo, hermano, pero es para que quede claro. Tremendo, Ok, tremendo. ve aquí. Dice, este niño, este que está viendo usted aquí, es un cochino. El niño. Yo estoy hablando de manera metafórica, pero yo no dije este niño es como cochino, no. Yo dije este niño es cochino, o sea, la afirmación va directa. Este niño es cochino. Ahora viene la pregunta. ¿Será que el niño, o sea, o yo le estoy tratando de enseñar que el niño se convierte en un cochino espiritual? No, No, nada que no. ver, nada que ver. ¿Y qué es lo que resalta ahí? Porque se está estableciendo una semejanza, ¿ok? Ahí lo que se está diciendo es que al nene le gusta estar sucio como los cochinos. Correcto, porque lo que está resaltando es una característica, ¿sí? ¿De qué? Del animal. ¿Cuál es la característica del cerdo, del tunco, del cochino, como le dice? Que le gusta pasar en la suciedad. Le gusta estar metido en el lodo. Ah, entonces si usted ve a un niño así, pues usted le dice, este niño es cochino, Oh, pero usted está hablando que es metafóricamente, ¿verdad? Entonces, yo establezco una semejanza entre el niño y el animal, porque a ambos les gusta andar sucio, pero lo que aplico es una metáfora estableciendo esa semejanza de actitud. Pero yo no quiero transmitir en ningún momento de que el cochino, por esa metáfora, se convierte en cochino espiritual. Nada que ver. ¿Y por qué voy resaltando esa parte? Porque cuando lleguemos a los ejemplos bíblicos, usted se va a dar cuenta que por no conocer lo que es la metáfora, se han ido por un lado que no es. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Porque usted vaya viendo los ejemplos que yo le voy poniendo para cuando lleguemos a la Biblia, usted capte el mensaje. Ok, vamos a ver aquí. Ve aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Vea. Cuando un hombre, vea, cuando un hombre o una persona es necia, ignorante o rebelde o como usted lo quiera llamar, se aplica una metáfora y se le dice este hombre burro. No sé si ustedes han escuchado esa expresión. Yo me he escuchado que dicen es terco como una mula. Ajá, allí ese como ya vendría a ser un símil, Mm. que también intercambia, ¿verdad? Características, pero vea aquí, cuando se dice este hombre es burro, ¿verdad? Se emplea a alguien que es así, una persona necia, que usted le habla, por ejemplo, un ateo que usted le está hablando y él lo que hace es se tapa los oídos como está este aquí, va a decir, no, este hombre es burro, está aplicando una metáfora, pero no le está diciendo, ¿verdad? Burro espiritual en ningún momento. O no está diciendo que este burro es espiritual o que el hombre se convierte en burro espiritual, nada que ver. Porque yo intercambio ¿qué? Semejanza. ¿Por qué? Porque el burro es un animal que es obstinado. Entonces yo intercambio características. Tenemos otro ejemplo y es este, mire, este hombre, por ejemplo, la expresión este hombre es un zorro. Eso se aplica cuando una persona es astuta o es ágil o tiene cierta picardías. Dice, este hombre es zorro. Ahora bien, la expresión, este hombre es zorro, se convierte en zorro espiritual.
¿Verdad que no es eso lo que yo quiero enseñar? No. Que es un zorro espiritual. No, simplemente lo que yo estoy haciendo es resaltar una característica del animal. Porque este animal es astuto. Ve, entonces ahora vamos a ver los ejemplos bíblicos para que usted vaya viendo, ¿verdad? Ve aquí, Mateo 5:14. Vosotros sois. No dice cómo. Vosotros sois como la luz del mundo. Dice directamente, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, si usted entiende esto de manera literal, entonces sería, ¿verdad? De que usted, cuando se va la luz, comience a brillar y a dar luz, como un foco, una linterna. Pero no, porque como aquí hay un lenguaje, ¿verdad? Que tiene que ser descubierto, una figura. No se tiene que interpretar literal. Entonces, ¿se recuerdan ustedes la regla hermenéutica que dice, ¿verdad? De que hay que ver, ¿verdad? Si el lenguaje es simple o llano. Y que hay que interpretarlo de manera literal cuando es llano y que no pierde su sentido. Entonces, aquí no se puede interpretar literal, pero lo que vamos viendo es la metáfora que se aplica. Soy la luz del mundo. Ahora bien, ¿qué semejanza hay entre la luz y nosotros, hermanos? Vamos a ver. ¿Alguien? ¿Qué semejanza puede haber entre nosotros como creyentes? ¿Verdad? Que no estamos en tinieblas, Correcto. no somos hijos de las tinieblas. Que ambos iluminamos, Mm. ¿verdad? O sea, hay características comunes. Porque la luz ilumina, ¿verdad? Para que usted que no tropiece, para no estar en tinieblas. Entonces nosotros a través del evangelio, igual, iluminamos. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora bien, cuando Jesús dice aquí, vosotros sois la luz del mundo, ¿estará enseñando Jesús o la intención de Jesús sería de que nosotros nos creamos lámparas espirituales? A ver. Bueno, más o menos, porque lo que estamos llamados es para encaminar a las personas hacia el bien. Somos lumbreras ¿cómo fue usted dijo? ¿Somos qué? Luz del espíritu. Ok, y si aplicamos el ejemplo que venimos viendo, cuando yo digo este niño es cochino, aplicando la metáfora, yo realmente lo que estoy queriendo enseñar es que el niño es un cochino espiritual. No, Bueno, pues ay, no. apliquemos eso mismo aquí. No sé si me están comprendiendo. Bueno, no somos luz literal, pero somos llamados a ser luz, es lo que quiero decir. Sí, sí, pero me refiero al mensaje central y el propósito por la cual Jesús aplicó la metáfora. La metáfora, ya. Sí, entiendo. Ok, no sé si me explico. Sí, sí. Sí, Cuando él no somos luz literal. sí, no somos luz literal, pero resalta algo, ¿verdad? Una característica, pero en sí Jesús no quiere que nosotros digamos, no, nosotros somos unas lámparas espirituales. O sea, Jesús no estaba pensando en que nosotros creyéramos eso, sino que lo que está haciendo es intercambiando qué conceptos y estableciendo una semejanza. No sé si me explico. Sí, lo que Cristo quiso decir es que tengamos las características de la luz, Correcto. que eso nos identifique y no que nos creamos la lámpara literal O la luz espiritual. espiritual, sino que proyectemos las características que hace el trabajo de la luz. Correcto. Hermana Y no Carmen. alumbrar. Ujú.
Sí, que también quería hacer otra comparación, como la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. No significa que verdaderamente, literalmente, tú vas a coger la palabra o la Biblia y vas a alumbrar el camino con esa Biblia, pero pues obviamente sabemos que la palabra es una guía que nos guía a toda verdad, que nos ilumina el camino, pero en lo literal pues no va a funcionar como una lámpara. Sí, es correcto. Por eso yo estaba viendo estos ejemplos, ¿ve? Cuando nosotros decimos aquí, el tiempo es oro, ¿qué yo le quiero transmitir a usted con esa, cuando yo aplico esa metáfora? Que el tiempo es valioso. En ningún momento yo quiero que usted comience a pensar, el tiempo es espiritual. O sea, me convierte el tiempo en espiritual o el oro en espiritual. Nada, nada de eso. Porque simplemente yo estoy tratando de reflejar otra cosa. Lo valioso, ¿verdad? Así como el tiempo es valioso igual que el oro. Pero en ningún momento, como le dije aquí, el niño, mire la pregunta, ¿el niño se convertirá en un cochino espiritual? Cuando yo digo este niño es un cochino, o sea, el mensaje, o sea, la intención mía del por qué aplico la metáfora, ¿será que usted piensa que el niño es un cochino espiritual? No, sino usted va a ver de que la intención mía es establecer esa semejanza y resaltar una ¿qué? Una cualidad. ¿Ok? Por eso les dije, ¿verdad? En esta parte, mire, es una comparación directa entre dos cosas y conceptos en la que un término sustituye, se sustituye por el otro, estableciendo una semejanza. Entonces, vea el propósito, conseguir un nivel mayor de comprensión de lo que yo quiero transmitir. En eso estábamos aquí. Sí, Ok, ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. Ve aquí, Isaías 46, dice, toda carne es hierba. Ve, directamente, es. Entonces, aquí va a ver usted de que la carne, la palabra carne, sustituye, ¿verdad? Sustituye a la hierba. Porque dice, toda carne es hierba. Existe la hierba, sí, pero aquí se está diciendo que toda carne es hierba, o sea, se sustituye una por la otra. Ahora bien, pero, hermanos, aquí, ¿qué semejanza hay entre el hombre y la hierba? Ambos tienen un tiempo de vida, ¿sí o no? Hay características comunes. ¿Por qué? Porque la hierba germina, crece, da fruto y se seca. Y el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Ahora bien, ¿estará enseñando realmente aquí Isaías cuando aplica esta metáfora o la intención de él es que nosotros comprendamos que somos hierbas espirituales? ¿Verdad que no? Sino que hay una característica que resalta, ¿verdad? Con el fin de establecer esa semejanza. Vamos a ver otro ejemplo. Ve aquí, yo soy la puerta. Si usted interpreta eso literal, entonces Jesús sería un pedazo de madera con bisagras. Pero ve aquí, no dice yo soy como la puerta, sino dice directamente yo soy la puerta. Entonces un concepto se está sustituyendo por otro. Ahora, ¿cuál es la semejanza que usted podría establecer entre la puerta y Jesús? Bueno, que Él toca nuestros corazones de diferentes maneras, ¿verdad? Y Él también ya entra también en nuestros corazones.
con nuestra vida. Correcto. Allí la semejanza sería que ambos proveen un acceso para entrar. De hecho, hay un versículo que dice, nadie viene al Padre, ¿verdad? Si no es por mí. Entonces, usted va a ver que por la puerta usted entra a su casa, ¿verdad? Por la puerta usted entra a su casa, pero a través de Jesús usted entra a la eternidad. Ahora bien, si yo me voy al concepto que hemos venido viendo, ¿será que la intención de Jesús ahí era enseñar, era que nosotros creyésemos que Él era una puerta espiritual? Y a eso es lo que yo quiero ir, hermano. Porque hay que ver cuál es la intención del por qué yo voy a aplicar esa metáfora. No, ¿Ve? No, no, porque lo que está llevando es una enseñanza. claro, ¿verdad? Que así como usted entra por la puerta a su casa, ¿verdad? Que la puerta sirve para acceso a cualquier lugar. Entonces, a través de Jesús también, ¿verdad? Que es nuestro acceso a qué? A la eternidad. Salvación. Eso es lo que él quiere enfatizar allí. No es para que creamos, no, pero que Jesús es la puerta espiritual y nada de eso, sino que yo estoy intercambiando conceptos de semejanza. Y ahora quiero entrar yo a un ejemplo que es bien mal interpretado. Me he saltado algunos ejemplos para poderme extender aquí. Mire, Gálatas 3:7. Por eso yo les he venido diciendo eso. En Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Este versículo es bien debatido en la escatología, hermanos. Y se usa para decir que nosotros somos el Israel espiritual. Se usa para decir que nosotros somos judíos espirituales. Y es por eso que yo les venía diciendo a ustedes, y cuando yo aplico la metáfora, es para creerme que yo me convierto en algo espiritual. No es esa la intención. Entonces, ven aquí. Saber, por tanto, que los que son de fe, ¿cuántos son de fe aquí en la clase? Todos, ¿verdad? Todo. Todos. Entonces dicen ellos, ¿ves lo que dice el versículo? Que los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. Yo soy hijo de Abraham, espiritualmente. Ahora bien, recuérdese usted las reglas hermenéuticas, por eso les dije yo, es necesario las reglas hermenéuticas. ¿Se recuerda la regla que dice de que hay que analizar las palabras que rodean la frase? ¿Sí se recuerdan? Sí, Ok. delante y después. ¿Cuál es la palabra que está rodeando la frase aquí, hijos? Mire. ¿Está viendo aquí? Fe. No sé si me entiende. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, fíjese. Cuando nosotros vemos que somos hijos, no somos hijos espirituales de Abraham. Somos hijos en la fe. Ok, ¿y qué semejanza hay entre nosotros y Abraham, hermanos? Que ambos fuimos justificados por la fe. Génesis 15:6, ¿se recuerdan cuando dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia? ¿Ve? Y hay otro pasaje que dice que aún antes de ser circuncidado. Entonces, lo que le quiero decir es de que aquí no estaba enseñando Pablo que nosotros somos hijos espirituales de Abraham. No, porque realmente ya vimos de que cuál es la intención de la metáfora. Transmitir, ¿verdad? Un concepto más claro, dejar algo más claro. Ahora, si usted va al contexto,
Al contexto de Gálatas, usted se va a dar cuenta, veámoslo aquí. Vea el contexto, recuérdese el contexto. El desarrollo que Pablo está haciendo aquí, hermanos, es la justificación por la fe. Mire lo que dice en el 1, es el contexto. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Fíjese bien, ¿qué estaba pasando ahí en la iglesia de Gálatas? Pero estaban intentando volver al judaísmo. Correcto, Lo- eso es lo que yo quiero llegar. Y yo por eso les dije a ustedes, hay que ver el contexto. Mire, yo no agarro solo el versículo 7. No, yo voy al contexto. Entonces leo, vamos a leer el 1 y dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Se habían desviado, no estaban obedeciendo. ¿Ve? Ahora bien, para no obedecer la verdad, ¿cuál era esa verdad? O sea, ¿cuál era esa verdad? Y sobre qué se trataba el engaño, porque dice, ¿quién os fascinó? Y fíjense hay una traducción que dice, ¿quién os embrujó? Pero lo que yo quiero que vea usted que no se estaba obedeciendo, o sea, había una desobediencia y estaban siendo engañados, porque dice para no obedecer, o sea, fueron engañados. Ahora veamos sobre qué se trata ese engaño. En el versículo 12 lo dice. Vea, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Vea, o por el oír con la fe. Por ahora le digo que en el desarrollo del contexto, la temática es la justificación por la fe. Veamos aquí siempre, vea. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Vea, y aquí lo que está haciendo Pablo es una pregunta retórica, que es otra figura literaria que la vamos a ver a su tiempo. Vea, dice, recibiste el Espíritu, ¿ve? Aquí estamos en el 3, ¿verdad? Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vea, entonces aquí hay unas preguntas retóricas y la pregunta retórica es para reafirmar un punto de vista, ¿verdad? Entonces, para que tratar de persuadir también a la persona a que cambie de conducta. Por eso la pregunta retórica, hermano, no se espera una respuesta, sino que la respuesta va implícita ahí en la misma pregunta. Entonces, en estas preguntas, ve aquí, tantas cosas habéis padecido en vano, dice. Si realmente fue, veamos este otro versículo aquí. Mire, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Aquí está la pregunta retórica. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vea la temática que Pablo viene desarrollando. Ahora, en el versículo 6, vea, mire, ese así es un adverbio de modo. Así, o sea, de la misma manera. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la temática es la fe. Vea, la justificación por la fe, mire, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Ya en el versículo 6 él dice, así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, aquí está tomando de ejemplo ¿a quién? A Abraham. Ahora bien, cuando usted va al trasfondo histórico, hermano, ¿verdad? De la carta, usted se va a dar cuenta de que lo que estaba pasando allí, ¿verdad? Es de que la iglesia, ¿verdad? El motivo principal de escribir la carta era hacer volver a la iglesia a la verdadera doctrina, porque se habían desviado, el versículo 1 dice, se habían desviado. ¿Para qué? Para ser esclavizados de nuevo ante la ley.
Entonces, ¿qué pasó con los creyentes de allí de Galacia? Bueno, los creyentes estaban siendo engañados, alejándose del verdadero cristianismo, aceptando los ritos y las ceremonias judías, entre ellos lo que era la circuncisión. Ahora, Pablo se da cuenta de ese problema que había en la iglesia y él reafirma de nuevo la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, si no conocemos el trasfondo histórico que le dije a ustedes cuando vimos las reglas de la hermenéutica, es necesario entrar en todo eso. ¿Qué estaba aconteciendo? Entonces viene Pablo y en el versículo 7, que es el que estamos viendo, ¿verdad? Vea, en el versículo 7, por eso él aplica que una metáfora. Entonces ya el versículo 7 es la aplicación de lo que él viene desarrollando. Y en esa conclusión que Pablo va a dar, entonces él aplica la metáfora y ya vimos que el fin de la metáfora es conseguir un nivel mayor de comprensión de lo que yo quiero transmitir. O sea, si nosotros parafraseamos eso, lo que Pablo les está diciendo es, no hay necesidad de que ustedes se circunciden. Porque si nosotros tenemos la fe de Abraham, ¿ve? Usted vio el contexto, la justificación por la fe. Si nosotros tenemos la fe de Abraham, es como que seamos hijos de él. Porque así como él fue, como él por la fe fue justificado, así nosotros de la misma manera. Y es por eso de que en el versículo 6, que usted vio que es parte del contexto, miren, así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Hermano Víctor. Sí, ahí yo creo que en el versículo 8 lo explica bien, que dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí le estaba diciendo, sabe, de antemano le dijo que por su fe serán benditas todas las naciones antes de haber entregado la circuncisión, ¿verdad? Correcto. Ahí está más claro todavía. Por eso le digo que es bueno leer el contexto. Ahora bien, en lo que yo me quiero enfocar es en esto, hermano. Si la intención de Pablo, cuando él le hace esa metáfora, si la intención de él era que nosotros los creamos hijos espirituales de Abraham, o cuál era la intención realmente de Pablo con aplicar esa metáfora. No era que nosotros nos creamos hijos espirituales. No sé si me entiende, de Abraham. Porque el término bíblico correcto es que nosotros somos hijos en la fe, que es bien diferente. No sé si me comprende. O sea, yo puedo decir yo soy hijo de la fe de Abraham. Porque si algo nos identifica con Abraham, ¿qué es, hermano? A ver. Eso, la fe. La fe. Es la fe. Somos hijos, por eso dice, hay un versículo que dice, ¿verdad? Nuestro Padre en la fe. En la fe. Eso no quiere decir que nosotros seamos hijos espirituales de Abraham. Por eso es lo que yo le venía diciendo en estos ejemplos. Vea, cuando nosotros vemos estos ejemplos, yo igual digo, este niño es un cochino. Yo no quiero que usted comprenda que el niño es un cochino espiritual. Que el hermano Arnoldo dijo que el niño era cochino espiritual. No, no es eso lo que yo quiero enseñarles a ustedes, sino que yo estoy intercambiando un concepto. Así que aquellas personas que dicen que son hijos espirituales de Abraham, utilizando ese versículo, ni siquiera saben lo que es la metáfora. No sé si me explico. Pero ellos dicen, ve, nosotros somos judíos espirituales. Porque como tenemos la fe de Abraham, entonces somos hijos de Abraham espirituales. Y si somos hijos espirituales de Abraham, entonces somos judíos espirituales, por lo cual somos Israel espiritual. Ve, estas son las bases, una de las bases que utilizan los de raíces hebraicas. Ok, entonces ahí podemos ver nosotros todo ese ejemplo, ¿verdad? Y la intención de Pablo no es que nosotros
creamos que somos hijos espirituales, porque la misma palabra que, mire, la frase que está rodeando la palabra hijos es fe. Hijos en la fe. ¿Me va comprendiendo cuál es el punto? Porque nosotros, hermanos, si nosotros vamos al término bíblico, nosotros no somos hijos espirituales de ningún ser humano. Eso no es bíblico y no cuadra en lo que es el concepto bíblico, porque nosotros somos hijos espirituales de Dios, de ningún ser humano. Juan 1:12, ¿qué dice? Amén. Juan 1:12, ¿qué dice? Dice que a los que le reciben, les dio potestad de ser llamados hijos. Hijo. Así que el término hijos espirituales, nosotros somos hijos espirituales de Dios. Dice, no son engendrados por voluntad de carne, sino por Dios. Ahí sí, nosotros somos hijos espirituales de Dios. Yo no soy hijo espiritual de Pablo, no soy hijo espiritual de Abraham. No sé si me está comprendiendo. La hermana Carmen creo que quiere participar. Amén, amén, amén. Amén. Que eso de hijo espiritual, ¿verdad? Yo lo he escuchado por muchos años de diferentes personas que, por ejemplo, cuando alguien, ellos lo traen al evangelio y a través de ellos, ¿verdad? Ellos le hacen esa oración de fe cuando reciben al Señor, y empiezan a llamar a esa persona que tal vez se reconcilió, recibió al Señor a través de ellos y empiezan a llamarlo, oh, mi hijo espiritual, o mi hija espiritual. Eso yo lo he escuchado mucho por ahí. Sí, la verdad es que eso, ¿verdad? Se escucha bastante, hermano. Pero cuando usted comienza a ver, realmente Juan 1:12 y 13 dice de que nosotros sí somos engendrados, no por voluntad humana. Entonces, hijos espirituales, nosotros vendríamos a ser de Dios. A ver, ¿cómo engendra un ser humano a otro espiritualmente? Hermano Salazar, ¿quiere participar? Sí, yo quería decir, ¿verdad? Que el asunto de la paternidad espiritual, obviamente eso está vinculado al asunto del reino ahora, el Kingdom Now y todas estas nuevas olas neopentecostales que han nacido, ¿verdad? Pero cuando nosotros utilizamos el término de manera, quiero decir sana, voy a decir sana, ¿en qué sentido? Bueno, Pablo se dirige a Timoteo como su hijo espiritual, pero no de la manera que lo plantean volví y repito, estas nuevas olas neopentecostales, que prácticamente su fundamento de fe es el Kingdom Now, ¿verdad? El reino ahora, y entre otros grupos. Pero cuando Pablo se refiere a Timoteo, su hijo en la fe, lo que se estaba refiriendo era cómo él lo había adoptado como un discípulo, cómo lo había instruido, cómo lo había, ¿verdad? Porque sabemos bien que él lo toma de las manos de su madre y de su abuela y lo termina, voy a decirlo así, prácticamente de capacitar para entonces él ejercitarse en el ministerio que él ya tenía. Recordemos que cuando Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, aviva el don de Dios que hay en ti, estaba hablando acerca del llamado dentro de su contexto, acerca del llamado que Dios le había dado a Timoteo. Entonces Pablo, ¿qué hace? Lo instruye, lo termina de discipular y de preparar. Y eso lo podemos ver deslumbrado en las epístolas, en la primera y segunda epístola de Timoteo. Ya vemos al final de la segunda carta de Timoteo que Pablo le dice, ya he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me está guardada la corona de justicia ¿verdad? Y lo que sabemos que dice ese pasaje. Entonces, ahí podemos ver que ya Pablo estaba para ya ser decapitado. Se entiende, ¿verdad? Que Pablo fue decapitado
o murió por lo menos bajo el martirio. Y entonces le pasa la antorcha a este joven Timoteo. Y entonces yo comprendo que el término, cuando nosotros usamos así, dentro de ese contexto, el término mi hijo espiritual cosas así por el estilo, a lo que se está refiriendo es cómo hemos aportado a la vida de este ser humano, de esta hermana, hermanos o familia, y cómo Dios nos ha utilizado como instrumento para hacer de bendición a esas vidas y cómo le hemos enseñado el Evangelio, cómo lo hemos discipulado y así sucesivamente. Eso es lo que yo entiendo cuando se utiliza el término mi hijo espiritual. Ahora, la manera incorrecta de utilizarlo, vuelvo y lo repito, esto prácticamente, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar? Sobreabunda en el movimiento de los apóstoles. Usted ve que ahora hay una ola de apóstoles, que vuelvo y repito, pertenecen a esta línea de neopentecostales, del Kingdom Now, la super fe, y todo prácticamente lo que hay es donde se promueve el evangelio de la prosperidad. Y ahí abunda ese término, pero es ya una manera incorrecta de utilizarlo. Amén. Hasta ahí sería mi parte. Amén. Y fíjese de que aún Pablo, cuando se dirige a Timoteo, no usa el término hijo espiritual, sino que, por ejemplo, si ve en 1 Timoteo 1:2, dice a Timoteo verdadero hijo en la fe. Por Es lo que eso, yo les vengo diciendo a ustedes, que el término hijo en la fe es el término bíblico. Ahora, la cuestión del hijo espiritual, cuando se aplica, digamos, en lo que es bueno, si alguien lo usa, bueno, pues yo no estoy al contra de tanto eso, pero lo que yo puedo ver de que el término bíblico es hijo en la fe, a eso es lo que me referí. A ¿ok? eso fue lo que yo me Hijo en la referí. fe. Ahora bien, pero la gente, no sé de dónde se ha agarrado esa parte, ¿verdad? Porque cuando alguien, yo he escuchado también cuando alguien le predica a alguien y se convierte, este es mi hijo espiritual. Entonces ya no es hijo espiritual de Dios y ya no lo engendra Dios, sino que el que lo engendra es él. No sé si me entiende. Pero Juan 1:12 y 13 dice de que nosotros se nos dio potestad de ser llamados hijos. Y dice, los cuales no son engendrados por voluntad humana, sino de Dios. Así que el término bíblico, para nosotros somos engendrados, ¿verdad? Como hijos de Dios. Como decía el hermano Salazar, bueno, esto se mueve mucho también en lo que es las raíces hebraicas. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros hablamos de la escatología, muchos dicen, no, pero es que nosotros somos los herederos de la promesa porque nosotros somos el Israel espiritual y comienzan a agarrar Gálatas 3:7. Los que son de fe son hijos de Abraham. Ahora, la pregunta sería, ¿saben ellos que allí está hablando metafóricamente Pablo? Fíjese, eso es lo que tenemos que preguntarles a esas personas. Si saben realmente que Pablo está usando una metáfora, ¿cuál fue el fin de aplicar esa metáfora? Si Pablo realmente estaba enseñando que nosotros somos hijos espirituales o hijos en la fe, porque Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a Tito, le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Yo no sé si a mí se me ha escapado algún versículo donde diga realmente Pablo que somos hijos espirituales de él o de Abraham, ¿verdad? Pero bueno, esos son los ejemplos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir viendo, porque cuando usted se encuentre con estas personas, se va a dar cuenta que le van a sacar Gálatas 3:7, ¿verdad? Por todo eso que estamos. Y se utilizan unas otras citas, hermanos. Por ejemplo, fíjese de que en 1 Corintios 4:15, Pablo dice, porque aunque tengan, dice, 10,000 años, dice Pablo,
dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Entonces, están ocupando, muchos usan ese versículo para decir de que, bueno, Pablo es el padre espiritual de nosotros. Pero en el mismo contexto, Pablo habla y dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos. Entonces, ese como ya es una comparación. Entonces, ¿somos como o somos hijos? ¿Ve? Entonces, cuando nosotros entramos en esos detalles, entonces ya no vendríamos a ser hijos entonces de Dios. Hermana Carmen. Amén. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Leemos estos pasajes así y sabemos, ¿verdad? Que está hablando de la forma no literal, que es una, ¿verdad? Comparación o por ejemplo, hermano, podemos decir nosotros, por ejemplo, que nosotros que estamos aquí, que ya nos hemos reconciliado con el Señor, que somos hermanos en la fe. Correcto. Pero decir, mi padre fue mi padre espiritual o cosas así, sería algo que no, Sí, yo, hermana, realmente porque el siento, Padre, el Cristo, si venimos a ver, Él fue el que murió por nosotros y así es que nosotros, tú y yo, cada uno de nosotros nos constituimos hermanos a través de la fe, pero por Cristo que es nuestro Padre celestial. parece de que hay un versículo también, a mí se me escapa, no estoy seguro, pero dice un versículo, Jesús parece que lo dice, uno es vuestro Padre. No tengo a la mano ese versículo. Ok, es Mateo 23:9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Ve? El que está en los cielos. Entonces yo siento, hermano, de que, y yo puedo decir de que cuando le predico el evangelio a alguien, oiga, cuando yo le predico el evangelio a alguien y esa persona se convierte a Jesucristo, puede ser mi hijo en la fe. O sea, digo yo que le puede llamar hijo en la fe, porque usted le compartió el evangelio y como por el oír viene la fe. Pero a decir que es hijo espiritual, yo siento que no, no va mucho por ahí, ¿verdad? Ahora, como le digo, este término afecta mucho ya cuando vemos asuntos escatológicos. A lo mejor muchas personas lo utilizan, pero no se han dado cuenta, ¿verdad? De que Gálatas 3:7, pues es una metáfora y hay un propósito. Hay que ver el trasfondo histórico del por qué es que Pablo se ve en la necesidad de aplicar la metáfora, porque es que, mire, esas personas eran tan tercas que a lo mejor no iban a entender con un símil, ¿ve? Porque el símil es menos directo que la metáfora. Entonces él viene y le dice de un solo, estos son hijos de Abraham, ¿ve? Porque cuando ya la iglesia se estaba desviando y comenzaban a estar entrando de nuevo a lo que es la circuncisión, ¿ve? Entonces Pablo les dice y él quiere reafirmar ese punto y les dice, no, pero es que no hay necesidad que ustedes se circunciden, porque lo que basta aquí es la fe. Entonces, para que a ellos les quede claro, les dice, los que son de fe como Abraham, estos son los hijos de Abraham. ¿Ve? Para que ellos comprendieran. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Ok. Vamos a ver un último ejemplo. Creo que por aquí está. Vea, ¿ha escuchado usted de este? Que ve en la pantalla, se está viendo, ¿verdad? Sí, Vaya, ese es otro. El hermano Salazar conoce esos Amén, amén. versículos, ¿verdad? Y sabe cómo son manipulados. Porque aparentemente, vea, ellos dicen, pero es que Pablo enseñó eso, dicen ellos.
Mire, no es judío, vea lo que Pablo está diciendo, no es judío el que lo es exteriormente. O sea, se está refiriendo al propio judío que se circuncida. Ahora, Pablo dice, no es ese el judío. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Mire, no es judío ese. Entonces, ve aquí, sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Ve? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Entonces, ¿cómo se manipula este versículo? Este lo unen con Gálatas 3:7, de que ya Pablo dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Y ya Pablo aquí en esta otra dice, pues que no es judío el que se circuncida físicamente, sino que es judío el que está circuncidado del corazón. Entonces nosotros, dicen ellos, somos los verdaderos judíos. Mire, hermano, aparentemente, cuando usted lee así, por encimita ese versículo, puede caer en ese error de decir que Pablo lo que está enseñando que nosotros somos judíos. Entonces, aquí nosotros hay que ver de que hay una metáfora. Recuérdese que en la metáfora nosotros vimos, ¿verdad? Mire, ve, un término sustituye por el otro. Mire, aparecen estos términos como es, son, soy. ¿Eh? Esto es lo que aparece aquí en Romanos. Mire, sino que es judío directamente, ¿ve? El que se circuncida en el corazón. Ahora bien, ahí tenemos que entrar nosotros, hermanos, establecer, o sea, ver qué semejanza hay entre la circuncisión física y la circuncisión del corazón. Eso tenemos que analizar y vamos a ver que ambas están relacionadas con la limpieza. ¿Cierto? Porque si usted ve, el prepucio, hermanos, ¿verdad? Es el que ocasiona a veces la acumulación de suciedad en lo que es la parte del glande. Y esa suciedad ya acumulada, ¿verdad? Es algo indeseable, puede ser algo sucio. Y en la cultura de los orientales eso es detestable, indeseable. Entonces, la circuncisión, ¿verdad? Tiene que ver con extraer ese prepucio para quitar esa suciedad. Ahora bien, cuando nosotros aplicamos las similitudes, vamos a ver que el Espíritu Santo extrae que la suciedad de qué? De nuestro corazón. Ahora, yo no puedo priorizar el quitar la suciedad externa y no la interna. Ahora, si nosotros entramos en el trasfondo histórico de Romanos, usted se va a dar cuenta de que aquí se estaba dando un problema también. Y el motivo principal de Pablo cuando él envía esa carta es corregir los problemas de división que se estaban dando entre los judíos y los gentiles. Es decir, que los hermanos de Roma tenían una controversia y era una supremacía donde el judío se sentía superior al gentil. Entonces, el judío se creía tener una mejor posición ante los ojos de Dios solo por venir del linaje de Abraham, solo por tener el pacto de la circuncisión. Entonces, se creían mejores. Ahora bien, por otro lado teníamos a los gentiles también. Los gentiles se creían mejores que los judíos. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, realmente los judíos rechazaron al Mesías. ¿Ve? Entonces nosotros lo recibimos. Nosotros ahora somos que el pueblo de Dios. Hermano Víctor. No, solamente quería decir un comentario de que uno escucha eso que usted está diciendo, ¿verdad? Que hay personas que por ese versículo piensan que ya son judíos o lo que sea, y se sorprende uno, ¿verdad? Es como el símil que usted dijo sobre el burro,
que son tercos, porque el versículo 25 lo aclara claramente. Dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Son más claro el agua. Es que eso es que hay que entrar en el trasfondo histórico. Por eso les digo yo, hermanos, de que miren, entre esa controversia que había allí, Pablo tiene que exhortar a judíos y tiene que exhortar a gentiles. Y justamente aquí en Romanos 2:28 es donde Pablo está exhortando al judío. Y entonces Pablo viene y para darles más duro, ¿ve? Porque aquí había que un problema de que de linaje. Yo soy mejor. Incluso, hermanos, cuando usted lee el contexto se va a dar cuenta que habían muchos de que estaban practicando injusticias y solo por creerse del linaje de Abraham creían ser justificados. Entonces, cuando Pablo toma cartas en el asunto, él les dice, espérense un momento. Como les dice allá en Gálatas 3, que la justificación no es por las obras de la ley. Y aquí a los romanos se va a dar cuenta usted que les da una sentada a los judíos, ¿verdad? Porque él les dice, oigan, no es judío el que lo es exteriormente. Ahora, este versículo lo ocupan la gente para decir de que Pablo lo que está diciendo es que nosotros somos judíos espirituales. Y es eso lo que él estaba tratando de combatir, la superioridad por ser del linaje de Abraham. Entonces, aquí Pablo les dice, es una exhortación a los judíos, no a los gentiles. Pero resulta que la gente se agarra a este versículo, que es una exhortación para los judíos, y lo aplican a ellos. Mira que aquí dice que no es judío el que no, pero es que Pablo le está aplicando esa metáfora para dejarles claros a ellos que no es simplemente por ser judío, por tener el pacto de la circuncisión. Y como leyó el contexto el hermano, de que de nada sirve la circuncisión. ¿Ve? Entonces, usted va a ver de que hay gente ahora diciendo que son el verdadero Israel. Usted se va a dar cuenta que si lee el contexto, vea, mire aquí, en el contexto, usted se va a dar cuenta que es la introducción a la carta. Y Pablo enfatiza dos cosas, y eso es parte del contexto, pero yo no me puedo ir solo al 2:28, ¿no? Tengo que leer el contexto. Y cuando usted ve aquí en el 1:16, Pablo enfatiza dos cosas. Y la primera que Pablo enfatiza es la manera como el hombre es justificado. Mire aquí. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿A quién? Al judío, y también al griego. Entonces, Pablo enfatiza cómo el hombre es justificado. En el versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se recibe, ¿por qué? Por la fe. ¿Cuál es la manera que el hombre va a ser justificado? Por la fe. Eso es lo primero que él enfatiza. La manera como el hombre es justificado. Y la otra cosa que él enfatiza es la igualdad con la que Dios ve al ser humano. Veamos aquí. Quiero ver. Sí, la igualdad. Ve aquí en el 2:9. Mire, tribulación y angustia aquí habla del justo juicio de Dios, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Mire, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Es que Pablo lo que les está diciendo aquí no es por raza. Dejen de creer si ustedes mejor porque son del linaje de Abraham. Entonces viene él y cuando nosotros vemos cómo él aplica esa metáfora, no es con el fin de que nosotros nos creamos judíos espirituales. No tiene nada que ver eso. Adelante, hermano Víctor.
quiero hacer una pregunta, quizás no tiene que ver ¿verdad? Con la clase de metáfora, pero me llama la atención que el Pablo llama al judío primeramente y también al griego. ¿Se refiere que es primero al judío o que primero se le entregó al judío y después al, al griego? ¿En qué, cómo, en qué, se le entregó el qué? Porque dice ahí, pero gloria y honra, paz y todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. Y lo No, vimos anteriormente en el versículo 1:16. no, lo que pasa de que cuando estoy en el 2 está hablando del justo juicio de Dios. Y si usted lee el contexto, que yo no lo tengo aquí, pero el contexto usted va a ver de que ahí está hablando de la equidad de Dios. O sea, lo que Dios le va a dar al ser humano de acuerdo a su comportamiento. Por ¿Ve? eso, Entonces él le dice, si tú haces lo bueno, pues Dios te va a dar ¿qué? Honra y paz. honra y paz. Ujú. Por eso, pero mi pregunta es, no sé si se entendió. ¿Se le va a entregar al judío primero o lo que quiere de Pablo decir ahí fue que se le entregó esa promesa al judío primero? ¿Me entiende lo que quiero decir? No, no está realmente enfocándose en una prioridad, porque ve aquí en el 11 lo que dice. Porque no hay excepción de personas para con Dios. O sea, no tiene nada que ver que mencione primero al judío y después al griego, porque si ve aquí dice no hay excepción para con Dios. Yo creo que, a ver si entiendo un poco más la pregunta del hermano Víctor. Yo creo Mm. que Víctor se refiere a cuando dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, cuando quizás digamos, en aspectos salvíficos, o sea que primero Cristo vino a ellos primeramente. Creo que a eso es lo que él se refiere. Bueno, si lo ve desde ese punto de vista, porque primero vino a los judíos, pero yo no creo que realmente tenga que ver en eso, ¿va? Porque si usted ve el contexto, simplemente Pablo lo que está trayendo es el justo juicio de Dios. Y que así como se le dé al judío por las injusticias que va a recibir, igual el griego, o sea, no hay acepción, o sea, no, aquí no hay linaje. Aquí no es porque yo tenga el pacto de la circuncisión física, ¿verdad? Bueno, fíjese, déjeme ponerle un ejemplo. Déjeme ponerle un ejemplo. Mire, hablando de la temática, ¿va? Porque estamos en Romanos 2:28 y 29, que dice que no es judío el que lo es exteriormente. Te dicen, pues entonces el verdadero judío somos nosotros, dicen ellos. Le voy a poner un ejemplo. Y voy a tomar al hermano Salazar de ejemplo y quiero que ustedes analicen esta parte. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Tengo un padre, pero mi padre me abandonó. Pongan atención, mi padre me abandonó. Ahora bien, Salazar me adoptó. Quiere decir que Salazar es mi padre adoptivo. Ok. A los 15 años aparece mi padre biológico. Y él aparece reclamando que tiene más derecho que Salazar por ser padre de sangre. Entonces vengo yo y le voy a aplicar una metáfora a mi papá, al biológico. Y le digo, no es padre el que engendra, sino el que cría. Oiga bien, ¿usted cree que mi intención para aplicar esa metáfora es hacer parecer que, el padre, el padre se convierte en padre espiritual? No No, sé si me entendió. sí, entendí. ¿Verdad que no tiene nada que ver? No, Bueno, ¿y por qué aplican ellos esa metáfora para decir que nosotros somos judíos espirituales? Si esa no es la intención. Yo creo que el ejemplo está bien dado. Porque esa expresión, esa metáfora que yo di, no convierte a mi padre en padre espiritual, ni al biológico ni al adoptivo. Porque yo digo, no es padre el que engendra,
sino el que cría. Yo no estoy diciendo que Salazar es un padre espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque mi intención es mostrar la parte más importante en el rol paterno. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que yo le quise decir metafóricamente allí? Que no es solo porque lo engendra, sino que la importancia está en la educación, ¿verdad? En el rol de padre que se desenvuelve. En ningún momento yo quiero que me entienda, él me dijo que soy padre espiritual. ¿Saben? ¿Ven por dónde voy yo? ¿Por qué enfatizo eso? Porque están usando el Romanos 2:28 para decir, hermano, no, que nosotros somos judíos espirituales. Y es lo mismo que Pablo quiere dejar claro. El asunto de la justificación. Oigan, ustedes no es porque sean judíos. Porque ¿de qué les sirve que ustedes sean judíos? ¿Ve? Hermana Carmen. Y creo que también los que dicen que son judíos espirituales siguen con esa misma condición que Pablo está tratando de combatir, ese pensamiento, porque si tú vienes a ver, están con ese mismo pensamiento, pero en su corazón, aunque no lo estén haciendo literalmente, que no se estén, ¿cómo se llama? Que no se estén circuncidando, pero como quiera siguen con esa misma condición porque básicamente lo están poniendo como ahí mismito estaba diciendo, Dios no hace acepción de personas y como quiera esa condición va a estar en su corazón porque él mismo vino a combatir ese pensamiento y si siguen con ese pensamiento en este tiempo, la condición sigue igual, si vienes a ver. Correcto. Lo que Pablo quiso corregir, ellos lo continúan porque quieren darle más importancia al hecho de ser ellos el Israel espiritual, ¿verdad? Entonces, bueno, yo siento que es claro, hermano. Mire, el hecho de que yo aplique una metáfora no es para que me convierta en algo espiritual, o no es porque yo quiero convertir en algo espiritual. No, Pablo cuando dijo que no es judío, ¿verdad? El que es exteriormente, él no quiso, no estaba enseñando, no, es que el verdadero judío es la iglesia. No es eso lo que Pablo estaba enseñando. Como el ejemplo que yo le puse. Si digo yo, no es padre el que engendra, sino el que cría. Tampoco yo estoy tratando de enseñarle a ustedes que el hermano Salazar fuese un padre espiritual. No, sino que yo lo que quiero transmitir es la importancia del rol paterno. Eso, nada más, ¿verdad? Entonces, hermanos, esos serían los ejemplos que quería que tocáramos. No sé si hay alguna duda, alguna participación, puede hacerlo. Yo diría, ¿verdad? Que ese asunto de nosotros miramos, ¿verdad? Usted mencionaba que ese asunto de el Israel espiritual o el judío espiritual abunda bastante en los círculos de raíces hebreas, los movimientos judaizantes y demás. Pero lastimosamente nosotros lo hemos visto cómo se ha metido dentro de los círculos pentecostales. Esa óptica parte también, porque yo comprendo que aquí lo pudimos estar mirando detalladamente, pero de manera básica y sencilla para comprenderlo. Pero usted sabe, como yo, que esto tiene aún un trasfondo más amplio. Por ejemplo, nosotros sabemos que la línea reformada, la línea bautista, principalmente yo diría los más, no sé si decir modernos o los más nuevos, por decirlo de esa manera, han adoptado este pensamiento que de hecho no es un pensamiento nuevo, sino que se remonta para por allá, los padres de la iglesia, algunos de los padres de la iglesia tenían este concepto, ahí entra lo que es la teoría de reemplazo, que ya eso es una, una, mm, una rama más fuerte de lo que usted está hablando en asuntos de la Israel espiritual. Yo creo que la parte de Israel espiritual es la parte más blanda. O sea, ellos no dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel, sino que la iglesia
entra en una continuidad de los pactos que Dios tiene con Israel, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno se pone a mirar estas cosas de la manera que la estamos viendo, sin hacerle caso a comentaristas, yo critico mucho eso, no porque los comentaristas sean malos, porque yo mismo uso, ¿verdad?, como referencia algunos comentarios y de expositores y demás. Pero cuando yo me voy a la parte más dura de decir porque fulano dice esto, porque tal libro dice lo otro, y lo doy por sentado como que es así, esa es la parte que yo critico, porque yo no puedo dar más veracidad y más, no le puedo dar más énfasis a ese comentarista o a ese comentario, porque yo creo que la palabra profética más segura es la palabra del Señor. O sea, ella misma es la que me delumbra, ella es la que se interpreta por sí sola, ella es la que me dice y la que traza y la que me interpreta y la que me dice cómo son las cosas. Entonces, por lo tanto, yo creo que al mirar esto de la manera que la estamos mirando, es más que claro. Yo creo que eso, discutirlo sería forzar el asunto, aunque vuelvo y repito, obviamente nosotros aquí, usted no entró en la parte más amplia, porque o sea, hay una parte que se ha obviado, que es una parte histórica y todo eso, y de dónde, hasta de dónde viene y cómo se ha infiltrado y así sucesivamente, pero yo creo que es claro, yo creo que decir lo contrario sería forzar, simplemente, sería, como dicen, ¿verdad? Buscarle la quinta pata al gato. Yo de hecho tuve una experiencia, algunos hermanos se podrán acordar de mi congregación, eh, que yo de hecho mencioné esto mismo, hice mención de esto, de que la iglesia no es el Israel espiritual, y pues hubo un hermano pues que se levantó en defensa de eso, a defender eso, y citó estos pasajes bíblicos. De hecho, yo tuve la oportunidad de hablar con él en privado y me citó estos pasajes bíblicos. Pero es por lo mismo. ¿Por qué cree eso? ¿Por qué muchos como él creen eso? Es porque se van detrás de los comentaristas. Si el autor, el libro tal, lo dijo, bueno, pues es así porque, pues como usted decía, me citó 2 o 3 textos bíblicos. Vale destacar que son textos aislados, extrapolándolos, sacándolos fuera de contexto, y así implementan una doctrina que no es respaldada verdaderamente por la Escritura. Entonces, ese pensamiento es algo que pues se ha infiltrado dentro de nuestros contornos como tal. Pero qué bueno que lo podemos aquí analizar. Amén, Dios les bendiga. Amén. Sí, hermanos, fíjense de que, ¿cómo usted entra en tanto detalle, perdón, cuando habla con un hermano así? ¿Cómo usted explica todo esto en un momento de plática? ¿Cómo lo hace entender? Porque dice el hermano Salazar, usan este versículo, Romanos 2:28. Entonces, hay que preguntarle si ya identificó qué figura literaria hay ahí. Sí, hay metáfora. Ajá. ¿Y cuál es el fin de la metáfora? ¿Ve? Una metáfora nunca, hermano, va a enseñar algo que yo sea espiritual, como les dije a ustedes. Y el ejemplo más claro es el que puse yo con el hermano Salazar, que si yo tengo un padre, ¿verdad? Él me abandonó. El hermano Salazar me adopta y luego a los 15 años él vuelve y quiere tener más derecho y yo le digo, no es padre el que engendra. O sea, le estoy dando en la cara a él. No es padre el que engendra, sino el que, ¿verdad? El que cría. Yo no sé si ustedes han escuchado esa expresión, pero eso, hermano, quiere decir que no basta solo con que él haya puesto, como dicen por ahí, el huevo, ¿verdad? Sino que es el rol paterno lo que realmente equivale. Pero yo en ningún momento, mi intención nunca fue que ustedes pensaran de que me estoy refiriendo al hermano Salazar como un padre espiritual.
Jamás. Y ese es el ejemplo que vemos aquí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, hermanos, entrar en tanto detalle? Por eso le digo de que la mayoría de gente coge un versículo, lo agarra y ya está. Pablo enseñó que somos Israel espiritual. Pablo enseñó que somos judíos espirituales. ¿Ves? Es bien fuerte esa teoría, es bien fuerte. Como dice el hermano Salazar, viene de todo de la teología del reemplazo. Y yo creo que vimos, parece, si no me equivoco, en los principios de clase nosotros vimos cuando estábamos viendo los métodos alegóricos, ¿verdad? Nosotros vimos de dónde venían, ¿verdad? Ciertos comentarios que tiene que ver con el antisemitismo, ¿verdad? Cuando Israel dejó de existir, recuérdese. Para el siglo II, hermanos, Israel no existía. Y muchos cristianos de esa época vieron imposible que Israel volviese a ser nación. Ellos decían, bueno, entonces si no existe Israel, ¿en quién se cumplen las promesas? Bueno, se cumplen en la iglesia, decían ellos. ¿Ve? Y se comienza a desatar esa ola de teología de reemplazo. Ah, entonces es que hoy ya no hay un Israel físico, entonces el Israel de Dios es la iglesia. ¿Ve? Y eso se vino arrastrando y hasta hoy, en estos días todavía está eso, man. ¿Verdad? Entonces es bien importante entrar en estos detalles. Y vamos a seguir, hermanos, viendo, ¿verdad? Las otras que nos faltan. Hay otras, hermanos, que no se conocen. Estas son las más conocidas, ¿verdad? Ya vimos el símil, ¿verdad? Comparación. Vimos la parábola y la metáfora que viene siendo más directa que el símil, ¿verdad? Para que usted tenga en cuenta eso y que procuremos identificarlas, ¿verdad? Para no cometer estos errores. Así que, hermanos, yo de mi parte, pues esta es la clase. Si no hay más comentarios, bueno, pues de mi parte yo hasta aquí, ¿verdad? Y el hermano Salazar puede tomar la palabra. Amén, amén. Nos gozamos nuevamente, ¿verdad? Gracias a todos por sintonizarse. Yo sé que yo había escrito un mensaje temprano en el día, que posiblemente no íbamos a tomar la clase o posiblemente la tomaríamos un poquito más tarde, que fue lo que terminó pasando. Nosotros, pues, el hermano Arnold y mi persona no terminamos haciendo nada con lo que teníamos pendiente. Entonces, pues terminamos entrando a la hora que entramos. Y le doy gracias, ¿verdad?, por su comprensión y por ese cambio tan así medio repentino. Pero en base a la clase, nos gozamos, ¿verdad? Definitivamente. Le doy gracias a ustedes por su tiempo. No sé si alguien quisiera, antes de cerrar con una oración, si alguien quisiera hacer algún comentario, el hermano Víctor, hermana Carmen, hermano Wilson, o algunos de los que están ahí, de los pocos que estamos aquí. Si pues no. No, el comentario que yo quisiera decirle es, ¿verdad? Para resaltar la importancia que tienen esta clase que estamos cogiendo, ¿verdad? Como el hermano decía, que cómo uno puede sacarle a una persona que viene donde uno con esos errores, ¿verdad? Y usualmente lo que uno hace es tirar versículos. Tú tienes estos versículos y yo uso esto, y mira, y eso no es así por este versículo. Entonces lo que se vuelve una pelea de versículos, ¿tú me entiendes? Yo pienso que la mejor forma de uno no caer uno en un error y sacar a la otra persona un error es enseñándole en ese versículo. Así Mira, ese mismo. versículo tú lo estás usando mal por esto, por esto y por esto. Ujú, Yo creo que es la mejor forma, y para eso hay que aprender a ujú. utilizar todos estos métodos, ¿verdad? No, y esa parte que dice el hermano Víctor es ¿cómo se dice? La manera bíblica de hacerlo. Presentar defensa. En vez de nosotros entrar en un debate de versículos, usted me tiró segunda de ¿cómo es? Romanos 2:28. Bueno, pues yo le tiro entonces Gálatas 3:7. Usted me tiró Romanos, ¿cómo es Gálatas unos? Y bueno, pues yo le tiro esto, no, porque entonces, como él decía, se convierte en una simple discusión que no va a llegar a nada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que hacerlo como dice la Biblia. Am,
voy a parafrasear el pasaje, no me recuerdo muy bien, dice que corrijamos con toda paciencia, amor y doctrina. Y creo que termina diciendo, si es el pasaje correcto, termina diciendo, para ver si Dios les concede sacarlo del error. Así que yo creo que esa es la manera correcta. En vez de entrar en una disputa necia, en contiendas, en tiras y tirijales, dimes y diretes, el propósito de una discusión sana bíblica tiene que ser que si el hermano está en un error, pues por medio de la ayuda del Espíritu Santo y lo que uno ha aprendido, poder entonces ayudarle que ese hermano salga, ¿verdad? Del error que sea que él esté. Amén. Que no sé si el hermano Wilson quería comentar algo. No, qué bueno, que me gozo con las clases, de veramente. Porque aquí, digamos, por eso es que me tienen aislado a mí cuando yo comienzo a decir, porque dice mi madre espiritual, mi padre espiritual. Y bueno, ahora ya tengo más entendido de dónde vamos a sacar todo esto. Ese era mi comentario. Yo le agradezco por estas enseñanzas, aunque me conecto un poquito tarde, estaba esperando, pero no importa. Lo único que yo le digo al hermano Arnoldo y a usted y a todos, que de veramente pongamos hincapié en todo lo que nos está enseñando. Así Y es. eso es lo que me gusta de estas clases. Amén Amén. y amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, de todos ustedes. Amén. Amén, amén, amén. Así es, eso es muy importante, ¿verdad? Poner siempre en práctica lo que aprendemos cuando, ¿verdad? Cuando se nos enseñan este tipo de enseñanza. Bueno, vamos así a hacer una oración, ¿verdad? Si no hay más nadie que quiera compartir o, ¿verdad? Nada, pues entonces vamos a hacer una oración, y así pues podemos despedirnos. Yo le voy a pedir al hermano Wilson que nos despida en oración y así entonces podemos terminar ya la clase. Amén. Padre mío y Dios mío, gracias Señor amado por este tiempo tan hermoso que nos da a todos los que de veramente estamos necesitados de tu palabra, Señor amado. Pero hoy te agradecemos, Señor, y también dale más sabiduría y entendimiento al hermano Arnoldo y a todos nosotros, no solamente a ellos. Padre lindo, que usted es tan